Nadie existe a propósito, nadie pertenece a ningún lugar, todos vamos a morir. Ven a ver televisión. Eso le dice Morty, personaje de una serie de dibujos animados extremadamente popular, a su hermana Summer, para convencerla de que no tiene que huir de su hogar por haber descubierto que en muchos universos paralelos sus padres eran felices al no tenerla como hija. En el contexto de la situación funciona muy bien el argumento, pues Morty lo que quería era que ella permanezca junto a él, pero esta frase adolece de un problema fundamental. En resumidas cuentas, es básicamente lo que nos dice Cioran en su libro del inconveniente de haber nacido. Habría que repetirse cada día: soy uno de esos que, por millones, se arrastran sobre la superficie de la Tierra, uno más solamente. Esa banalidad justifica cualquier conclusión, cualquier conducta o acto, libertinaje, castidad, trabajo, crimen, pereza o rebeldía. Lo que no es completamente cierto. En realidad, las conductas se justifican por los fines. Al realizar cualquier acto, el más simple que imaginemos, tenemos como base algún principio, aunque sea inconscientemente. Por ejemplo, al sentir hambre, uno busca alimento, y esto lo hace esencialmente porque no quiere sufrir. Visto de esa forma, uno justifica su acción en base al hedonismo, que considera el placer en sentido negativo, es decir, como ausencia de sufrimiento. Cualquier actividad que se nos ocurra implica un sentido. Entonces, si en verdad de modo absoluto nada tuviera una finalidad relevante, la consecuencia sería la inacción total, como en la que caían algunos filósofos escépticos en la antigua Grecia. Esto lo explica con una claridad extraordinaria el filósofo francés y premio Nobel de Literatura Albert Camus, en su libro El hombre rebelde. Nos dice: el caos también es una servidumbre. Solo hay libertad en un mundo en el que lo que es posible está definido al mismo tiempo que lo que no lo es. Sin ley no hay libertad. Si el destino no está orientado por un valor superior, si el azar es rey, el resultado es la marcha entre las tinieblas, la espantosa libertad del ciego. Una lógica más profunda sustituye entonces el si nada es verdad, todo está permitido de Karamazov por un si nada es verdad, nada está permitido. Donde nadie puede decir ya qué es negro y qué es blanco, la luz se apaga y la libertad se convierte en prisión voluntaria. Este es el resultado lógico del verdadero nihilismo. El otro, el que nos invita a reaccionar pasivamente, a sumergirnos en un hedonismo banal y simplista, no es una conclusión necesaria de la idea, por lo demás muy probable, de que nuestra existencia sea completamente innecesaria. Además, ese pseudo-nihilismo es utilizado continuamente por sujetos inescrupulosos para manejar con facilidad a las personas a su conveniencia, y creo que como agentes morales tenemos la responsabilidad de enfrentarlo. De cualquier modo, como menciona el Eclesiastés, nada hay nuevo bajo el sol, y todo esto ya lo debe haber reflexionado profundamente algún escritor ruso del siglo XIX, y en efecto, el gran Anton Chekhov lo hizo en su magnífico cuento llamado Luces. Aquí nos narra la conversación entre el joven estudiante Stenberg, quien tenía plena seguridad de que todo carecía de sentido, y el ingeniero Ananiev, que intenta convencerlo de que esas ideas solo traían infortunio. Les dejo un extracto con las partes más relevantes. Espero que les agrade. Sí, murmuró el estudiante pensativo. En otro tiempo, habitaron este mundo los filisteos. Entablaron guerras, desempeñaron un papel, pero ahora han desaparecido sin dejar rastro. Así sucederá con nosotros. Estamos aquí construyendo una línea férrea y filosofando, pero dentro de unos 2000 años no quedará ni polvo de este terraplén ni de todos estos hombres que duermen después de una agotadora jornada de trabajo. Es realmente aterrador. No debe pensar esas cosas, dijo el ingeniero con aire serio y sentencioso. ¿Por qué? Porque esas ideas están bien para acabar la vida, no para empezarla. Es usted demasiado joven para pensar así. ¿Pero por qué?, repitió el estudiante. Todas esas reflexiones sobre la finitud y la insignificancia, sobre el sinsentido de la vida y la inevitabilidad de la muerte, sobre la oscuridad de la tumba y todo lo demás, en definitiva, todos esos pensamientos elevados, amigo mío, resultan aceptables y naturales en la vejez, cuando son fruto de una prolongada labor espiritual y de los sufrimientos, y representan una verdadera riqueza intelectual. Pero en el caso de un cerebro joven que acaba de iniciar una vida independiente, son una auténtica desgracia, repitió Ananiev con un gesto de la mano. En mi opinión, a su edad más valdría no tener cabeza sobre los hombros que pensar de esa manera. Se lo digo en serio, varón, hace tiempo que quería hablar de este asunto con usted.
pues desde el día en que nos conocimos he observado su inclinación por esos pensamientos perniciosos. Pero, Dios mío, ¿por qué son perniciosos?, preguntó el estudiante, sonriendo, y en el tono de su voz y en su rostro se adivinaba que respondía por simple cortesía y que la discusión iniciada por el ingeniero no le interesaba lo más mínimo. Mikhail Mikhailovich von Stenberg, estudiante del Instituto de Vías de Comunicación, era un joven de unos 23 o 24 años. Parecía como si le diera completamente igual que la luz estuviera encendida o apagada, que el vino fuera bueno o malo, que las cuentas que comprobaba cuadraran o no. En su rostro sereno e inteligente se leía: de momento no veo nada positivo en un trabajo fijo, en un pedazo de pan seguro y en una opinión definida de las cosas. Todo eso es una bobada. Antes estaba en Petersburgo, ahora me encuentro en este barracón, en otoño me marcharé de nuevo a Petersburgo y en primavera regresaré otra vez aquí. Ni yo ni nadie sabe qué sentido tiene todo eso, de modo que no hay nada de qué hablar. Odio esas ideas con toda mi alma, dijo el ingeniero Ananiev. Yo mismo estuve infectado en mi juventud e incluso ahora no he logrado librarme totalmente de ellas. Cuando no tenía entonces más que 26 años, era plenamente consciente de que la vida carece de objeto y de sentido, de que todo es engaño e ilusión, de que, en esencia y a juzgar por sus resultados, la vida de los presidiarios de la isla de Sajalín en nada se distingue de la vida en Niza, de que la diferencia entre el cerebro de Kant y el de una mosca carece de significado real, de que nadie en este mundo tiene razón o se equivoca, de que todo es una nadería y un sinsentido, y bien puede irse al diablo. Vivía como si le estuviera haciendo un favor a una fuerza desconocida que me obligaba a vivir. Mira, parecía decirle a esa fuerza, me importa un bledo la vida, pero de todos modos sigo viviendo. Quizá porque soy tonto y esas ideas eran un alimento equivocado para mi cerebro, no me han acarreado más que disgustos. Y se comprende, las ideas de la inutilidad de la existencia, de la futilidad y la finitud del mundo visible, la vanidad de vanidades de Salomón, constituían y constituyen hasta la fecha el grado supremo y definitivo del pensamiento humano. Cuando el pensador alcanza ese estadio, la máquina se detiene, no puede ir más lejos. En ese punto, la actividad de un cerebro alcanza su culminación, algo muy natural y consecuente. Nuestra desgracia es que empezamos a reflexionar precisamente a partir de ese punto culminante. Nosotros empezamos donde la gente normal termina. De buenas a primeras, apenas ha empezado a funcionar el cerebro con autonomía, subimos al grado supremo y definitivo sin querer saber nada de los inferiores. ¿Y qué tiene eso de malo?, preguntó el estudiante. «Dese cuenta de que no es normal», gritó Ananiev mirándole casi con ira. «Si hemos encontrado un medio de subir al grado supremo sin necesidad de pasar por los inferiores, quiere decirse que toda la larga escalera, es decir, la vida en su conjunto, con sus colores, sonidos e ideas, pierde todo su sentido para nosotros. Puede juzgar cuán absurda y perniciosa es esa forma de pensar a su edad a partir de cada paso de su vida racional e independiente. Supongamos que en este mismo instante estuviera leyendo a Darwin o a Shakespeare. Apenas habría terminado de leer una página cuando el veneno ya habría empezado a funcionar. Su propia vida, Shakespeare y Darwin le parecerían un sinsentido y un absurdo ante el convencimiento de que tiene que morir, y de que Shakespeare y Darwin también murieron, sin que sus ideas le salvaran a ellos, ni al mundo, ni a usted. En consecuencia, si la vida carece de sentido, todos los conocimientos, la poesía y los pensamientos elevados no son más que entretenimientos ociosos, fútiles juguetes de niños adultos. Por tanto, interrumpe usted la lectura en la segunda página. Supongamos ahora que algunas personas, considerándole un hombre inteligente, solicitan su opinión sobre la guerra. Por ejemplo, ¿es deseable y moral o no? En respuesta a esa terrible pregunta, usted se limita a encogerse de hombros y se contenta con pronunciar algún lugar común, porque a usted, dada su manera de pensar, le da completamente igual que mueran cientos de miles de personas de muerte natural o violenta, pues en uno y otro caso el resultado será el mismo: cenizas y olvido. Aquí estamos usted y yo, construyendo una línea férrea. Podemos preguntarnos, ¿por qué razón rompernos la cabeza, inventar, sobreponernos a la rutina, preocuparnos de los obreros, robar o no robar, si sabemos que al cabo de 2000 años esa línea se habrá convertido en polvo, y así sucesivamente? Convenga conmigo en que esa lamentable forma de razonar imposibilita todo progreso, toda ciencia, todo arte y hasta todo pensamiento. Nos consideramos más inteligentes que la masa y que Shakespeare, pero en realidad nuestro trabajo intelectual no conduce a ninguna parte, pues no nos apetece bajar a los grados inferiores, y más arriba no hay ningún lugar al que ir.
En definitiva, nuestro cerebro queda en un punto de congelación y no avanza ni en un sentido ni en otro. Durante cerca de 6 años estuve bajo el yugo de esas ideas y le juro por Dios que en todo ese tiempo no leí ni un solo libro de valor, no aumenté un ápice mi inteligencia, no enriquecí en una sola letra mi propio código moral. ¿No es una desgracia? Además, no contentos con emponzoñarnos a nosotros mismos, inoculamos el veneno en la vida de las personas que nos rodean. No pasaría nada si, presas del pesimismo, renunciáramos a la vida, nos retiráramos a una cueva o nos apresuráramos a morir. Pero nos sometemos a la ley general, vivimos, sentimos, nos enamoramos, criamos hijos, construimos ferrocarriles. Todo eso no demuestra ni explica nada, dijo el estudiante. Es lo mismo que llevar agua en un cesto. Nadie sabe nada y no se puede demostrar nada con palabras. Frunció el ceño con enfado y dijo atropelladamente: hay que ser muy ingenuo para conceder crédito e importancia capital a la lógica y el discurso humanos. Mediante la palabra se puede demostrar y refutar cualquier argumento que uno quiera. Pronto los hombres perfeccionarán la técnica del lenguaje hasta el punto de demostrar de forma matemáticamente convincente que 2 por 2 son 7. Me gusta escuchar y leer, pero, con el debido respeto, ni sé ni quiero creer. En cuanto a usted, aunque estuviera hablándome hasta el día del juicio final, no le creería. A menos que hubiera perdido la razón. Buenas noches. El estudiante se volvió de cara a la pared. Con ese gesto daba a entender que no deseaba seguir hablando ni escuchando. Así terminó la discusión. Bueno, es muy probable que la vida carezca de una finalidad trascendente y solo seamos unos pequeños mamíferos insignificantes perdidos en la infinidad del espacio, que, en algún punto de su evolución, desarrollaron conciencia. Pero como dije, de esto no se sigue que la reacción necesaria sea someternos al devenir de los acontecimientos. Uno también puede aprender, investigar, crear una obra de arte. Todo ello al realizar una transmutación de los valores que coloque el desarrollo integral del ser humano en la cúspide de su sistema ético. Es posible considerar a la vida inútil y al mismo tiempo ser virtuoso. No es contradictorio, pero hay que definir en qué consiste esa virtud. Hey, como sabrás, todo lo que ha sucedido ya sucedió. Lo que está sucediendo también ya sucedió. Y lo que va a suceder, evidentemente, ya sucedió. Entonces, muchas gracias por haberle dado like y haberte suscrito. Me has ayudado mucho.